caballeros, continuamos en la revista Jesús TV Nicaragua, agradeciendo a todos los fieles televidentes a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias por estar con la familia JBN Canal 39 en este tu programa, la revista Jesús TV Nicaragua. Y me encuentro muy bien acompañado de un joven que está con nosotros hoy y que vamos a entrevistar y va a compartir parte de su testimonio, de las cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida, como lo es el joven Jonathan Nova. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, José. Es un placer y un privilegio estar aquí en el canal compartiéndote un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida desde cuando comenzó hasta la actualidad en la que me encuentro. Wow, qué tremendo. Gracias, Jonathan, por haber aceptado y estar con nosotros en este momento, en la revista de esta entrevista. Quiero decirle que Jonathan viene de la cuna del Evangelio, como nos pasó a muchos que venimos de la cuna del Evangelio, pero posteriormente cuando llega a cierta edad, como que nos agarra un tic nervioso y nos salimos. Entonces Jonathan a los 6 años todavía iba a la iglesia. ¿Hasta qué edad te apartaste del Señor? Como a los 12 años me decías. Prácticamente como a los 12 años me aparté del camino por circunstancias Tenías que 12 pasaron años. en mi hogar. Sí, prácticamente. Sí. En mi preadolescencia fue duro porque mi papá, como era copastor de una iglesia, Sí. mi mamá lo acompañaba. En mi hogar era un hogar prácticamente que no se vivía la vivencia de lo que se hablaba. Se predicaba un Dios de amor, pero actualmente no se vivía en la casa. Era una demagogia. Prácticamente miraba en mi casa un pleito y contienda 24/7. Teníamos que mi hermano y yo, el mayor, cuando había una discusión entre mis padres, teníamos que esconder todas las cosas de que tuvieran filo, que estos cortos punzantes, porque se armaba un pleito horrible, verdaderamente. Siendo tu papá copastor. Siendo mi papá copastor y mi mamá. Y tu mamá yendo a una iglesia. Yendo a una iglesia. ¿Iban a la misma iglesia? Íbamos a la misma iglesia prácticamente, sí. Wow. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Bueno, varones por parte de papá y mamá de matrimonio somos 3. Tenemos una hermana solo por parte de mi papá, fuera del matrimonio. Pero en esa convivencia dura y fatal que viviste con tus 3 hermanos, siendo tu papá un copastor y tu mamá yendo a la iglesia, qué duro vivir, digamos, un ambiente de pleito, de guerra entre el matrimonio, porque me estás diciendo que 24/7 era ese pleito. Prácticamente. O sea, psicológicamente ustedes en su estado de desarrollo no estaban bien. Porque qué niño, dígame usted, qué niño va a crecer sanamente, se va a desarrollar sanamente, psicológicamente, emocionalmente, intelectualmente. Y esto cabe señalar de que a veces los padres lo castigan a uno y le dicen, chavalo. Amén. Yo no sé si ahora se sigue haciendo eso, pero antes, en mi tiempo decían, chavalo, sos un bruto, chavalo, sos un burro, chavalo. Le decían tantas cosas a uno que uno se la creía. Y entonces, porque uno salía mal, pero lo que no entendían los padres o los abuelos, en este caso mi abuelo, lo que no entendían es que toda la parte de mi calificaciones venía de mi propio hogar. Si hay un hogar lleno de paz, si hay un hogar lleno de salud, si hay un hogar lleno de seguridad, porque padre es el que da seguridad, padre es el que da alimento, padre es el que te empuja. Pero si un hogar no hay eso, ¿cómo querés que tu hijo saque un 100? ¿Cómo querés que tu hijo saque un 90 y que tu hijo lleve 100 en conducta? No, eso va nunca. Entonces, el colegio más bien lo ocupaba vos como para desahogarte, para salir como aquellos, discúlpame la relación, pero aquellos animalitos que han estado encerrados por tanto tiempo y los soltás y comienzan en el aula, comienzan en el recreo. Te desahogabas en el colegio. Bueno, verdaderamente dijiste algo cierto. El trato comienza y la formación de hijos en un hogar. ¿Qué es lo que lo instruyen los padres? Bueno, mi mamá tenía algo de que actualmente lo veo como una maldición en mi familia, sí, que a cada rato ya nos vivía maldiciendo en la corrección. Entonces mi papá, como él predicaba. ¿De qué manera te maldecían? O sea, cuando hacíamos algo, decía chavalo maldito, y comenzaba a decir palabras fuertes, duras. Que prácticamente... Y siendo hermanita en Cristo Jesús. Claro que sí, o sea... ¿Y tu papá siendo copastor no la corregía? Entonces, a esto quiero llegar. Cuando él vino, la llamó, la senté y le dijo, yo te quiero pedir un favor, siendo tú mi esposo y la madre de mis hijos. ¿Sabes que el padre o la madre tiene la autoridad prácticamente de marcar un tiempo, o sea, en el tiempo de hoy, a un tiempo más adelante, la vida de sus hijos? Porque lo que estás haciendo es que estás maldiciendo a tu hijo, sos la madre de él y tenés la autoridad para bendecirlo y para maldecirlo. Si nos vamos a la Biblia, el libro de Génesis habla que cuando creo que Jacob estaba ya a punto de morir, él bendijo a sus hijos. Sí. Igualmente, también bendijo a toda su herencia, a las 12 tribus de Israel. A sus nietos, entonces, a los hijos de José. así actualmente pasa en un hogar. Sí. El padre tiene en la boca
el marcar el futuro de sus hijos. Así Cuando es. lo maldecís, cuando lo herís, cuando le decís que no servís, que no valen, que no son importantes, comenzás a marcar una marca en el corazón que él se lo cree. Porque dice, oye, mi papá, mi mamá. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras olvidar esas palabras cuando tu mamá te maldecía? ¿Cuánto tiempo? Bueno, te soy franco, José. Todas esas palabras marcaron mi vida. Te sentía una persona baja. Pasaba algo que me llené en mi infancia con esas palabras de un bajo autoestima. Las personas en el colegio, no creas que siempre fui como muchos me conocen, el Novoa que siempre para todos sacaba la mano a defenderse. No, aprendí a defenderme por el pleito en mi hogar que había. Yo pensaba en mis padres buscar un refugio, pero cuando me acercaba a ellos, lo que encontraba era un rechazo y un desprecio. ¿Qué sentías cuando tu propia madre te decía maldito? Me dolía. Al dado que yo me pasó lo de Job, que cuando ya me corregía, me hacía algo, yo me encerraba en una esquina y comenzaba y maldecía el vientre que me trajo. Maldecía la fecha en la cual yo nací. Maldecía a mis padres porque verdaderamente lo que ellos estaban hablando es lo que predicaba en un altar y ya lo que iba en la iglesia no es lo que se estaba viviendo en mi hogar. Eran santos en la iglesia y demonios en la casa. Sí, demonios. O sea, un caos total en mi hogar. Wow. Mira, y solo a ti, porque son 3 hermanos de matrimonio, ¿solo a ti te declaraba esa palabra de maldición tu mamá o al resto de tus hermanos? Mira, actualmente el mayor no vivió con nosotros. Sí. Solo pudimos experimentar. ¿Por qué no vivió con ustedes? Porque desde muy pequeños mis abuelos, los papás de mi mamá, se lo llevaron. Sí. Se lo llevaron a vivir con ellos y lo comenzaron a quedar hasta cierta edad que mi hermano tuvo, mi abuela pues lo soltó. Sí. Entonces él prácticamente se había hecho a una vida que tal vez no pasó el sufrimiento con mis padres, pero sí pasó una cierta etapa de su niñez dura con mis abuelos. Escúchame, la separación de tu padre, yo sé que en todo está el enemigo, pero no le podemos echar toda la culpa al enemigo. La separación de tu padre, ¿a quién se la atribuyes? Te soy franco, a ambos. A ambos. Porque creo yo que el matrimonio o una relación es entre ambas personas. Y como somos seres humanos siendo de carne, ambos cometemos errores. Sí. Y te quiero contar algo que vino y marcó esto. Sí. En el transcurso que mis padres estuvieron en esa iglesia, aconteció algo. Mi mamá le fue infiel con el pastor de la iglesia. No me da pena decirlo porque ya lo ha testificado. Sí. Y esa traición para mi papá fue dura. Porque prácticamente el pastor era como su hermano. O sea, desde mucho tiempo hablando se conocían. del copastor. Hablando más que todo ministerialmente. Sí. Aparte de un hermano en la fe, era un hermano prácticamente amigo que se contaban todos, compartían, tenían mucha experiencia en muchas cosas, pero ese golpe fue duro. Entonces yo escuchaba cómo mi papá en las noches con mi mamá cuando dormían juntos, cómo él le reclamaba y le reprochaba, le decía que no servía, que era una mujer de la vida, y con palabras que son bien duras en mi niñez. Sí. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Tenía 15 años, 15 años. todavía me acuerdo, 15 años. Wow. Me acuerdo todavía actualmente, hace poco, en un tiempo, antes de estar en el ministerio. ¿Nunca le reclamaste a tu mamá así? ¿Nunca le dijiste a tu mamá por tu culpa? Porque eso suele suceder muchas veces. Por tu culpa mi papá Bueno, se separó de los nosotros. tres le echamos en un aspecto toda la culpa a mi mamá. Hasta que hoy en día en Cristo vine a comprender que esto fue culpa de ambos. Porque no pudieron sobrellevar las cosas. Y yo una vez le reproché a mi papá y le dije, ¿sabes una cosa? Verdaderamente si hubieras sido tú un creyente original o un hijo de Dios verdadero, tú hubieras luchado por ese hogar. Yo se lo reproché, Sí. se lo reclamé. Pero verdaderamente tú tomaste tu decisión, viniste, hiciste un hogar diferente con otra persona. ¿Te hizo falta tu padre en el transcurso de tu etapa de adolescencia, juventud? Pues te soy franco, sí. Actualmente escuché de una mujer de Dios en una administración que me dijo esto y eso me dolió. Me dolió porque verdaderamente te soy franco, José. Siempre he anhelado un hogar, siempre he anhelado una familia. Sí. Cuando yo recibí la noticia de que mis padres se separaron, yo estaba preso, cautivo de libertad por un delito que había cometido. Y cuando salgo a la visita 15 mensual de ese mes, yo no recibí una buena noticia como siempre la recibía, que mi familia estaba bien. Fue un golpe que cuando la escuché me devastó prácticamente. Nunca esperaba esa noticia. Nunca esperaba esa noticia. Porque para mí, aunque mis padres tal vez tenían indiferencia y problemas, siempre iban a estar juntos. Nunca me esperé un golpe que iba a marcar mi adolescencia en esa etapa. Y te soy franco, yo no sé cuántos jóvenes tienen a sus padres como una figura de inspiración, como una figura. Para mí, al verlo a él cantando, adorando, eso era lo que me motivaba en la iglesia cuando nos invitaban, que decían, ¿quién quiere cantarlo en especial a Dios?
Pero pasaba algo que me llamaba la atención en esta etapa cuando lo he analizado. Que me subía al altar, le cantaba a Dios. Algo lindo pasaba, que la gente lloraba, pero cuando me bajaba del altar me sentía vacío. Wow. Porque en mi hogar no había verdaderamente el amor que se pronunciaba de palabras. No había ese modelo de amor de Jesús. Además, Jonathan, de esas palabras de maldecirte a tu mamá, ¿qué otras palabras te marcaron en la niñez? Bueno, te soy franco. Una de las palabras que me marcó en mi niñez de parte de mi mamá fue que ella decía que ella podía esperar más de mi hermano mayor y del menor, pero de mí no iba a esperar nada. Que tal vez ellos podían tener en su bolsa y compartían con ella, pero que yo iba a hacer eso con ella nunca. O sea, en pocas palabras, tu mamá no esperaba nada de vos. No esperaba nada de mí. No miraba nada en vos. ¿Y qué se siente que su propia madre no mire nada en uno? ¿Qué se siente? Verdaderamente es duro. Porque creo yo que como hijo o como joven, al primero que vos esperas que tenga la confianza en vos, que te impulse sin importar tus errores, sino que te ayude a solucionarlo y avanzar, sean tus padres. Por lo menos tal vez no lo mire mi papá en una palabra, pero sus acciones, que cuando necesitaba un padre que me dijera, hombre, mira, lo hiciste mal, pero así lo puedes hacer mejor, nunca estuvo ahí. Verdaderamente yo le decía una vez al Señor, tengo mis padres, pero me siento huérfano. Wow, es duro eso. Pero hoy en día ya los perdonaste a ambos. Claro que sí. Fue algo duro porque cuando comencé en el Evangelio... ¿Quién se te hizo más fácil perdonar, tu mamá o tu papá? Bueno, te soy franco, ahí al principio la que primero que le pedí perdón fue a mi mamá, porque verdaderamente yo como hijo, al que le echaba la culpa a mamá era mi mamá. Sí. Porque a veces los hijos tenemos algo, no es que tengamos un favoritismo, pero somos más con uno que con el otro. Y eso no es correcto. Sí. En el aspecto de que él nos dio la confianza de hablar. Casi no teníamos nosotros como hijos la confianza de hablar con mi mamá, hablábamos más con mi papá. Entonces eso fue como que un punto a favor de él. Y mis hermanos y yo pues le echábamos más la culpa a mi mamá y eso fue algo duro. Porque aún en el Evangelio cuando vine a Cristo la tenía cerca y no la resistía, no la quería tener cerca, su presencia me estorbaba. Porque todavía en el corazón habían marcas. Wow. Qué maravilloso testimonio, Jonathan. ¿Y cuánto tiempo pasaste sucumbido en la droga y en el alcohol después que te apartaste del camino? Te soy franco, eso fue algo duro. Porque la falta de amor, a veces los jóvenes buscamos cómo llenar ese vacío que en nuestro hogar no encontramos. Sí. Buscamos cómo llenar. Ahí está Jonathan. Siempre me sorprende. Buscando cómo llenar eso que verdaderamente anhelamos en un hogar. Ahí miramos a Jonathan, ahí. ¿Cómo puedes ver? Si vos ves en esa foto, vos ves a un Jonathan alegre. A un Jonathan que, con los que estoy es mi familia. La gente de la calle es mi familia. Pero tras de toda esa máscara había un gran vacío. Que verdaderamente todos los que estaban a mi alrededor no lo podían llenar. Pero cuando Jesús vino, mi vida cambió por completo. Qué tremendo. Como Dios. Ahí estabas con la Toña, Jonathan. Ahí andaba supuestamente yo celebrando mi cumpleaños de todo lo que había vendido de droga en ese mes. Wow. Qué tremendo. Y en medio de cuando ya estabas tomado, drogado, ¿te acordabas las palabras maldicientes que decía tu mamá? Porque tengo entendido que la mayoría de jóvenes, lo que lo marca cuando está niño, cuando están drogados o tomados, se acuerdan de las palabras que su padre le dice. Verdaderamente te soy franco, o sea, yo siempre, aunque escuché muchas palabras duras de mi mamá y de mi papá, el rechazo, la soledad, porque no estuvieron en ese tiempo. Yo siempre escuchaba cómo mi mamá la lastimaban porque le sacaban a diario el que no tenía una casa donde darnos, donde vivir. No tienen casa, no tenían casa. No teníamos casa en ese momento. ¿Verdad? Propia. Y era duro para ti. Y era duro porque yo miraba el llanto de mi mamá. El cómo ella se quedaba en la esquina esperando a mi papá porque él se andaba después del trabajo tomando y tal vez con otras mujeres ya apartadas del Evangelio. Y yo la encontraba en una esquina y eso me dolía, a pesar de las palabras que me golpeaban de ella, eso me dolía. Y yo comencé a meterme a vender droga por la necesidad de tener dinero. O sea, agarré un camino tan fácil que llegaba a la casa y le decía, mamá, hay que comer. Y ella me decía, no hay, vamos pues, yo tengo dinero. Y ella me decía, de tu dinero mal habido nunca te voy a ganar un peso. ¿Ella se dio cuenta que vos vendías droga? Siempre se dio cuenta que vendía. Y no me lo apañaba, me lo restregaba todos los días. Ya. Que eso no quería para mí. Wow.
Qué tremendo, qué duro esto. Jonathan, quiero decirte algo. Muchos jóvenes te están viendo, muchos jóvenes que están pasando la misma situación que tú pasaste. Y este testimonio tuyo les está ayudando. Les está ayudando porque si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con ellos también. Amén. ¿Ya? Si Dios lo hizo contigo, perdonaste a tu mamá, perdonaste, el maltrato a tu mamá, las maldiciones de palabras que te dijo, perdonaste a tu papá por haberlos abandonado y todo. Pero tengo una gran pregunta, Jonathan. ¿Nunca te dio la muerte blanca? ¿Nunca estuviste a punto de morir de una sobredosis? Bueno, esto mi mamá no lo sabe, pero sí vivió más allá. Bueno, llegó un día que llegué al colegio y no entré a clase. Me fui directamente a la parte del fondo del Gaspar García Labián y comencé a fumar. Creo que ese día hicimos con los que estábamos, creo que más de 2 gramos de marihuana nos consumimos, ¿sabes? Ya. Y me fui a centrar a las canchas y de repente el corazón se me comenzó a acelerar. Y ya, pero si no he corrido, ¿por qué ando acelerado? Y de repente solo marihuana, sin cocaína, sin baño, sin nada. En ese momento no. La mente me comenzó a dar vuelta. Perdí la noción y me entró una desesperación y me tuve que salir, tirar el muro y irme a la casa. Cuando me acosté en la cama, parecía como que me fuera a pegar una emborrachada horrible que comenzó a darme vuelta todo. ¿No te dio miedo a morir? En ese aspecto sí. Mi familia se me pasaba en proyecciones en mi mente. ¿Y no se te vino en mente que si te morías, te ibas al infierno? Eso no. Solo se me venía en mi mente el vacío que había en mí. Pero no te acordaste de Dios porque tú ya habías conocido de Dios. Sí, siempre he tenido esto que siempre le reprochaba a Dios. ¿Qué le reprochabas al Señor? ¿Por qué estaba viendo todo eso? ¿Por qué mis padres no me daban amor? ¿De qué manera le reprochabas al Señor? Cuéntame. O sea, yo le decía, Señor, si me mandaste a la tierra a sufrir, entonces no me fueras mandado. Si me mandaste a vivir que la gente me esté despreciando, me esté rechazando, me estén lastimando, entonces ¿para qué me mandaste? Wow. Le reprochaba a Dios todos los días de mi vida. ¿Cuál era el propósito por el que estaba pasando todo eso? Era duro para ti estar conviviendo como vivías, estar conviviendo con tus padres. ¿Y cuántas veces, muchas veces le reprochaste al Señor? Muchas veces. Me acuerdo que cuando llegaba tomado, me quedaba en mi cama y me encerraba y comenzaba a llorar. Porque ¿qué es lo que te hacía llorar? Los recuerdos, la falta de amor, el abrazo de mis padres, que a veces necesitaba un abrazo en circunstancias duras, tal vez me había pasado en el colegio, alguien me había rechazado, me había lastimado, y cuando lo anhelaba y lo buscaba, no lo podía encontrar porque no me lo podían dar. ¿Cuántas noches en ese lapso de 6, 7 años que tuviste separado de Dios? Fueron incontables las noches que llorabas. Siempre que me quedaba en ese parque después de drogarme y vender la droga que vendía y dañaba a otros jóvenes, me iba con un conocido, me iba a una esquina, a un lugar oscuro y comenzamos a fumar marihuana con piedra, la mezclamos, me drogaba una totalidad y llegar perdido a mi casa. Y cuando mi mamá me decía venir drogado, yo le faltaba el respeto, usted está loca, no, vengo normal. Me ponía a bailar para asar mi droga, pero cuando ya todos se dormían, yo me quedaba en mi cuarto sin poder dormir. Y llorando. Con un vacío tremendo. No dormías llorando. No dormía. No podía dormir, buscaba, no podía estar ni en mi casa, José. ¿Y cómo volviste a Jesús? Mi mamá vino a Cristo. Wow. Llegó a un ministerio y comenzaron a ayudarle. Y ella cada vez que me miraba, yo le decía, pero ¿por qué me buscas? Y ella comenzó a buscarme en los expendios, comenzó a buscarme en las calles. Y yo no quería saber nada de mis padres. En ese aspecto miré más, ahí sí miré el fruto de amor de mi mamá, cómo comenzó a buscarme, cómo comenzó a cambiar, pero no creía su cambio. Y me llegaba a sacar de los expendios, me pegaba delante de la gente en los expendios para sacarme, yo lo miraba mal. Yeah. Y comenzó el odio a implantar. ¿Era tu mamá? Ella es mi mamá. Comenzó el odio. ¿Qué sentiste cuando ya la perdonaste? Te soy franco, escuchar un te amo de mi mamá fue algo sorprendente, porque sí lo pude sentir sincero. Ahora se lo puedes decir a ellos en vivo aquí en JBN Canal 39, a tus padres. No conozco el nombre de tu papá, pero sí lo puedes mencionar porque ya los has perdonado. Y quiero que todos los jóvenes que me estén viendo sepan que cuando llega Jesús, Jesús le ayuda a uno a perdonar a sus padres. Quiero que le mandes un saludo y que los has perdonado de corazón, tanto a tu papá como a tu mamá. Si me preguntaran ahorita cuál es el sueño como hijo,
¿qué responderían como jóvenes? Yo le respondería a esto a mis padres, que en este tiempo que estoy en el Evangelio sirviéndole a Dios sería el privilegio más grande y más bello de Dios poder compartirlo junto a ellos. Verme en muchos lugares ministrando el Dios que en su misericordia me alcanzó, me restauró, cambió mi vida. Poder compartirlo como lo estoy compartiendo con mi mamá, que me mira cuando me toca predicar, cuando me toca hablarle a otros jóvenes, cuando llegan jóvenes a buscarme pidiendo auxilio o ayuda, que cómo hice para cambiar mi vida. Yo comienzo a hablarles quién fue el Dios en su misericordia que lo pudo hacer conmigo. Cuando les cuento el transcurso de mi vida, de cómo pasé mi infancia con mis padres, yo le quiero decir a mi papá que me gustaría, Richard Novoa Ortiz, me gustaría poder compartir este tiempo contigo, así como lo estoy compartiendo con mi mamá, con Yesenia. Ella ha pasado, José, momentos duros conmigo. Me ha visto en muchos lugares y he visto cómo mi mamá como madre, lo que sembró con lágrimas, hoy está viendo la cosecha. De que en un tiempo ya no miraba al borracho, no miraba al drogadicto, no miraba al pedrero, no miraba al ladrón, no miraba al pleitisto. Ella me comenzaba a decir, que yo le decía, te odio, te detesto, no te soporto, no me busqué, hace como que solo tuviste 2 hijos, como que me abortaste. Ella me decía, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Y yo decía, pero ¿por qué me dice? Esas palabras comenzaron a impactar mi corazón y comenzaron a darle un comienzo a lo que hoy se está viendo en Cristo Jesús. Cuando ella me decía, tú naciste para ser un profeta del Señor, yo me quedo, pero ¿qué es un profeta? Cuando me decía, tú eres un evangelista del Señor, pero ¿qué es eso? Hoy estoy entendiendo lo que el poder tiene el padre y la madre, la autoridad que tienen en su boca. Que en vez de decir a sus hijos que son algo inservible, algo que no valen, comiencen a declarar con su boca el futuro de sus hijos, lo que quieren ver en ellos. Tremendo. Qué bueno, Jonathan, saber de que en medio de toda tu situación difícil que viviste en tu etapa de tu adolescencia, de haberte apartado del Señor, la separación de tus padres y todo, hoy que todos los jóvenes puedan mirar que estás testificando, no solo que estás en el camino, que regresaste al camino, sino que perdonaste a mamá y perdonaste a papá. Y que solamente de esa manera, cualquier hombre y cualquier mujer de Dios puede tener el respaldo de Dios, con un corazón sanado. Porque nadie puede ministrar gloria con un corazón envenenado. Que Dios les bendiga, amados hermanos, agradeciendo a Jonathan Novoa, su familia, sus padres y a sus hermanos. Que Dios les bendiga. Continuamos en la revista Jesús TV Nicaragua, esperando a cada joven que tome este gran ejemplo. Lo que Dios hizo con él, lo puede hacer contigo. Bendiciones. Vamos a un corte y ya volvemos.